Buen día, ¿cómo van? Bien, ya que me volvió la voz, vamos a hablar hoy de la fe. Y es una de esas palabras mal usadas, mal interpretadas, mal aplicadas. El concepto de fe a veces se asocia más con el pensamiento positivo. Es que yo sé que esto va a resultar, yo sé que voy a conseguir aquello, yo sé que lo otro me va a venir. Entonces es más bien un pensamiento positivo con respecto a algo. Yo espero que algo suceda y me afianzo en que eso va a suceder, pero esa fe, por supuesto, es en sí mismo. Es que yo soy una persona de fe, entonces confío en que lo que yo pido y lo que yo quiero se me va a dar. Se me va a materializar, dicen otros. Y no es que yo ya lo tengo aquí en la mente, lo que quiero lo tengo así dibujado en la mente y entonces en cualquier momento eso se materializa. Y ahí está la fe, visualizar, visualizar para materializar. Y esa es la fe para muchos. Entonces, desde la perspectiva bíblica, desde el pensamiento cristiano, desde lo que enseña la palabra de Dios, eso no es fe para nada. Eso es pensamiento positivo, no más. La fe tiene que estar basada en alguien. Y ese alguien es Cristo. Tiene que estar basada, es en Cristo. Si estamos hablando de la fe cristiana, es una fe puesta en Cristo. Entendiendo quién es Cristo, entendiendo qué es lo que Él hace, conociéndolo a Él. Entonces ahí se pone la confianza en lo que Cristo es y lo que Cristo hace. Y eso sí es fe. Lo otro no es fe para nada. Vamos a ver un ejemplo en las Escrituras, en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, capítulo 8, un ejemplo de una fe, pero de esa fe sorprendente, asombrosa. Esto es una fe asombrosa. Capítulo 8, versículos 5 al 13. Vamos a estar ahí. Es un pasaje muy conocido. Inclusive el subtítulo que algunas Biblias colocan, como el caso de la NBI, es la fe del centurión. Mateo 8, versículo 5. Acaba de terminar el Sermón del Monte en el capítulo 7 y después en el capítulo 8 acaba de haber un milagro. El Señor sana a un leproso, judío, pero leproso, lo sana. Y cuando ha salido de ahí, dice que al entrar Jesús en Capernaum, versículo 5, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. ¿A quién recurrió el centurión por sanidad para su siervo? A Jesús. ¿Qué sabe un centurión de Jesús? Un centurión es un soldado romano, es un soldado que está sobre 100 soldados, por eso se llama centurión. Es jefe de un cuerpo de soldados. ¿Por qué recurrir a Jesús un soldado romano? De hecho, si el siervo de él está tan enfermo, lo primero que está pensando el centurión es Roma, con todo su poder. El emperador, con todo y su posición, porque para Roma el emperador es Dios, prácticamente. Si él no puede hacer nada por mi siervo, entonces, ¿a quién recurro? Lo que está viendo el centurión es que hay alguien en Israel, hay alguien en Capernaum que tiene ese poder, esa capacidad de sanar lo imposible, de rescatar lo perdido. No podemos pensar que él estuvo siquiera en el Sermón del Monte. No podemos ni pensarlo. Puede ser. Pero lo que sabe este centurión es que Jesús tiene un poder de lo alto para sanar lo imposible. Lo que ni Roma ni el emperador pueden hacer,
los médicos no pueden hacer y su siervo está muy enfermo en casa, paralítico. Muchas cosas pueden pasar por un centurión. O sea, ¿qué caso me va a hacer? Es un judío. Los judíos no pueden acercarse a los gentiles. El centurión, como no es judío, es un gentil. Y un gentil es una persona no necesariamente no creyente, sino que es una persona que no pertenece al pueblo de Dios. No es un judío, es un romano, es enemigo. Fue el que tomó posesión de esas tierras. Es representante de quien tomó posesión de esas tierras y es un enemigo. Es un enemigo que va a buscar a Jesús, a su enemigo, entendiéndolo como la enemistad que hay entre Roma y los judíos, para pedir ayuda. Entonces tiene que querer mucho a ese siervo. Tiene que quererlo muchísimo. Pues de hecho dice, mi siervo está postrado en... No es un siervo, es mi siervo está postrado en casa. Le duele su siervo a un centurión, a un romano. ¿Uno que espera de un romano? Por lo que hemos visto, pues, por lo que hemos visto en televisión y en las series de Roma, lo que espera un romano es, este está sufriendo, ¡pum! Una puñalada y ya lo despachó para que no sufra más. No es un soldado, no es un centurión, mata a ese y coge otro de los 100 soldados y pone otro de siervo. Pero este centurión tiene compasión, aún con lo que es un romano, un soldado romano tiene compasión de su siervo. Hasta ellos tienen compasión de un siervo. Y entonces va a buscar quién ayuda y quién ponga su mano sobre ese siervo para que sane, para acabar con su sufrimiento. Aquí haciendo un paréntesis, lo que dicen por ahí los noticieros, que a fulanito que lo mataron de un tiro de gracia por allá en el monte, que lo sacaron de la casa y le dieron un tiro de gracia y con eso lo mataron. Eso no es un tiro de gracia. No, pues qué gracia que lo saquen a uno de la casa y le peguen un tiro en despoblado. Así. No, eso es un asesinato a mansalva, un asesinato a quemarropa. Eso es un asesinato a quemarropa. Un tiro de gracia es una expresión que se usa en guerra, cuando hay un soldado que ha sido terriblemente herido, ahí no hay nada que hacer, tiene todas las entrañas desparramadas, de eso no se puede recuperar y está sufriendo terriblemente. Entonces ahí es cuando le dan el tiro de gracia. Eso sí es un tiro de gracia, es acabar con el sufrimiento de alguien por el que no pueden hacer nada. Eso sería lo que hiciera el centurión con su siervo que no está sufriendo mucho y está paralítico. Pero con todo y eso, aprecia a su siervo y recurre todavía a una fuente que puede salvarlo. ¿A qué recurres cuando estás ante una situación que dices, aquí no hay nada? En este matrimonio ya no hay nada que hacer. Votémoslo. Pero no con V, sino con B. Votémoslo. Porque con V es ahora en las urnas. Votémoslo. Acabemos con esto. Aquí no hay nada más que hacer. Terminemos, que los muchachos entienden, los niños se adaptan muy fácil a esto. Acabemos con esto. Pero la fe del centurión se caracteriza porque va a quien tiene el poder y la gracia y la misericordia para rescatar. Y es algo que nosotros como creyentes tenemos que aprender. Cuando viene esa situación difícil, financiera, difícil, ¿a quién recurrir? ¿Por qué un muchacho se suicida? Le hicieron bullying. Uno dice, no, pero qué bobada, pues un bullying. Bobada uno ya que está grandecito y tiene unas canas, entonces uno le importa un pepino lo que el otro piense. Pero para un niño eso es un choque violento. Pero ¿a quién puede recurrir el niño? El jovencito, el adolescente o el adulto, porque los adultos también recurren ya como última recurso a darse un tiro de gracia. Porque se acabó la vida. Se acabó la relación amorosa, se acabó la vida, no puedo vivir sin ti.
Entonces ya se da por vencido. Pero alguien como el centurión, que tiene una fe que muchos cristianos no tienen, va a la fuente de toda misericordia y de todo poder, Jesucristo. Yo sé que tú puedes sanar a mi siervo que está sufriendo mucho. Y no lo traigo porque es que está paralítico en la casa. Pero tú puedes hacer algo por él. Te he visto hacer eso por otras personas. No ha escuchado sermones del monte, pero ha visto que Jesucristo sana y hace obras maravillosas. Ya con eso, él sabe que Jesucristo es alguien especial, no es cualquier persona. Tiene un poder como venido del cielo. Entonces recurre a él. Una fe asombrosa es una fe que recurre a Jesucristo. La fe tiene que estar fundada en Jesucristo, en lo que Él es y lo que hace. Y Jesucristo ni corto ni perezoso dice, no, ya mismo, di una. ¿Dónde está? Vamos, iré a sanarlo. No es voy a ver qué puedo hacer por él, no, voy a sanarlo. Con toda la certeza de que el Padre lo respalda en esa misión. Vamos, de una. Entonces viene un elemento importante en la fe. Ese elemento importante en la fe es la humildad. La fe puesta en Jesús, pero también la humildad de quien se acerca a Jesús. Dice los versículos 8 al 9. Señor, no merezco que entres en mi techo, bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene, y le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Eso es entender cómo opera la fe. La fe está en que por una autoridad que da una orden, esa orden se cumple. ¿Quién es la autoridad? Jesús. Tú simplemente tienes que dar una orden y lo que tú ordenes se tiene que hacer, porque yo lo he experimentado en mi carrera militar. Yo, cuando recibo una orden de arriba, inmediatamente obedezco. Y cuando yo mando a una orden a mi subalterno, inmediatamente me obedecen. Yo entiendo eso. La fe se entiende. La fe entiende cómo opera. No es finalmente una fe ciega. La fe de Carbonero. La fe de Carbonero yo creo eso porque lo creo. Pero sí, pero ¿por qué lo crees? No, yo lo creo, ya. Pues, no me pregunte más. Y fue la que me enseñaron mis papás. Así, que tiene que ser eso y punto. Y no puedo creer en nada más distinto a lo que papá y mamá me enseñaron. Sí, pero ¿sobre qué está basada esa fe? No, pues, que lo que yo digo eso se hace. Esa es una fe de Carbonero. Pero la fe asombrosa es una fe que entiende cómo opera. Y entonces entiende que Jesucristo, que tiene el respaldo del Padre, cuando Él dice algo, se cumple. Si en la voluntad de Jesucristo está, se cumple. No tiene que ir a la casa. Es más, no deberías ir a mi casa. Es que yo sé que los judíos no se pueden meter en la casa de los gentiles. Eso está prohibido para usted. Yo no puedo esperar que usted vaya allá. Dos, yo soy un soldado, un centurión, un romano. ¿Qué vas a hacer en mi casa? Yo soy una persona pecadora. ¿Qué vas a hacer en mi casa? Pero yo sé que tú puedes dar una orden y se cumple. Nosotros, sabiendo Isaías 55, a veces podríamos dudar. Este tipo no conoce Isaías 55 con absoluta seguridad. ¿Qué dice Isaías 55? Todos ustedes se lo saben, pero yo lo voy a leer. 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¿Qué entendimiento tiene el centurión de esta verdad bíblica?
El Señor envía palabra de sanidad y se da. ¿Qué está haciendo el centurión? Está haciendo intercesión. ¿Por qué oramos aquí por doña Gladys? Porque sabemos que Jesucristo puede regresarle la sanidad, puede sanarla. Si en su voluntad está, la sana. Pero que en su voluntad esté que ella sea salva, reciba la salvación. Nosotros creemos, entonces, ¿qué hacemos? Interceder, como el centurión. Solo que el centurión sabe que Jesucristo, que también está sujeto a la autoridad del Padre, envía palabra y esa palabra va y hace la sanidad que se ha pedido. Él lo entiende. ¿Lo entiendes tú? Cuando algo pasa, cuando hay una situación difícil, ¿qué haces? ¿A quién recurres? ¿Por qué orar por la conversión de un hijo? Porque confiamos en que el Señor lo alcance. Nosotros no podemos salvar a ese hijo que anda descarriado. No podemos salvarlo. Pero Jesucristo puede tocarlo y transformarlo, como ha hecho con todos nosotros. Porque descarriados estábamos. Y nos alcanzó. Y nos rescató. Y nos lavó del pecado. Y nos reconcilió con el Padre. Entonces, por eso intercedemos. El Evangelio de Lucas plantea este mismo encuentro, pero dice que el centurión le dijo a unos judíos que le dijeran a Jesús. Entonces están los intercesores del intercesor del enfermo. Pero finalmente todos fueron a Jesús. Porque Él es la fuente de toda bendición y de misericordia. Él es la fuente de salvación, Jesús. Entonces, la fe puesta en Jesús, entendiendo cómo opera y que Jesús puede hacer lo que en su gracia y favor quiera hacer, se da. Y nosotros tenemos que tener esa certeza que cuando vamos a Jesús, Él no nos cierra la puerta. Él nos escucha. Él atiende a nuestro clamor porque Él se conduele también. Él no dice, no, romano, no, que voy a hacerle yo un milagro a un romano, en bobo. A un gentil, oiga. Porque de esa manera lo que está diciendo Jesús es que no hay ni nacionalidad, ni color de piel, ni el sexo, para que Jesús extienda su mano y envíe su palabra para salvación o para sanidad o para restauración. No se fija en eso. Acaba de tocar un leproso. A un judío les prohibido tocar un leproso. El leproso lo contamina. A él no le importa esa norma religiosa. Lo que le importa es la situación del leproso, que es una situación desesperada. Y él extiende su mano, toca al leproso y el leproso se sana. Qué bonito. En vez de contagiarse el de lepra, el otro se contagia de la sanidad. Tocó al leproso. ¿Por qué no voy a tocar a un centurión romano o a su siervo que está enfermo? Vamos pensando, ¿cómo va ganando este centurión en mucho a la fe de mucho creyente? ¿Cómo se acerca a Jesús? Y dice, no soy digno. Uno de nosotros podría llegar y decir, Señor, como yo soy tan juicioso asistiendo a todos los servicios, y me levanto siempre temprano a orar, y como además ofrendo y apoyo y sirvo en la iglesia, me merezco que su merced me atienda. Esa no es la forma de acercarse al Señor. Señor, me acerco a ti por quien tú eres y lo que tú haces. Si hay alguna dignidad en nosotros, es porque Él nos la ha concedido al ocupar nuestro lugar en la cruz. Entonces ya es decir, Señor,
Me acerco a ti porque tú me lavaste con tu sangre, me santificaste para ti y en esa condición me acerco a ti. Para clamar, para que en tu voluntad hagas esto o aquello. Si no es tu voluntad, igual, Señor, seguiré adorándote y clamándote y seguiré alabándote y seguiré bendiciendo tu nombre. Porque mi relación contigo de alabanza y de adoración no depende de que me concedas o no me concedas, sino de que tú eres quien eres y haces lo que haces. Eso es fe. Si es tu perfecta voluntad, que se dé esto, que se dé esta sanidad, que se dé esta restauración. Si es tu voluntad, y ruego que sea tu voluntad, pero aceptaré cualquier respuesta que venga de ti. Entonces, esa fe que va a la fuente de toda bendición, a Jesucristo, y que entiende cómo funciona, recibe más, mucho más de lo que pudiera pensar o esperar o pedir. Dice en el versículo 10, al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Lo primero que produce esta fe es asombro, por eso es una fe asombrosa. Es asombrosa porque produce asombro. Y dice Jesús, wow, ¿este de dónde salió? Llevo 30 y tantos años en Israel y no he visto en Israel una fe como la de este romano. Qué maravilla, qué hermosura. Para el centurión, eso es un halago grandísimo para el centurión, pero para el religioso, el religioso está diciendo como son de odiosas las comparaciones, ¿sí o no? Comparándonos a nosotros con un centurión, como le ocurre a Jesús. Pero lo que produce una fe asombrosa es el asombro de Jesús. Y eso ya, de por sí, es lo más grandioso que pueda pasarle a un ser humano. Que Jesús vea en él una fe asombrosa, independientemente de los resultados. Una fe asombrosa. Pasó algo, cualquier circunstancia, y recurrió a Jesús. En humildad recurrió a Jesús. Y Jesús se asombra con eso. Ya ganó el año este centurión. Pero además, el Señor abre el banquete en el reino de los cielos a personas como él, que se supone que eran exclusivas, esas entradas eran exclusivas para los israelitas, para los hijos de Abraham. Eso es lo que está pensando el religioso. El religioso está pensando, no, el reino de los cielos, el banquete mesiánico, sentarse a la mesa con Jesús, a disfrutar de la salvación, eso es para el religioso. Y Jesús dice, no, eso es para la gente que tiene fe como la de este centurión, que sabe a quién va y por qué va a él. Y espera en él. En humildad se acerca y espera en él. Para ellos es el banquete mesiánico. Los de Oriente y los de Occidente vienen de todo el mundo. Esto no es para Israel solamente. Es para todo aquel que se acerque en humildad, reconociendo su bajeza, su pobreza espiritual. Mateo 5:3 dice, bienaventurados o dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el centurión cumple con eso. Es una persona que no se considera merecedora, pero que confía en que Jesucristo tenga misericordia de su siervo que está muy enfermo. Entonces, para todo aquel que reconozca que necesita ese Salvador, Jesucristo lo recibe.
y le abre el banquete mesiánico, el banquete celestial. Como cantábamos ahora, es parte del Salmo 23 que dice, me pones un lugar en la mesa y me das un lugar en tu casa para siempre. Para ellos, los que tienen una fe asombrosa, que está fija en Jesús y en lo que Él es y puede hacer, que en humildad se acercan a Él, para ellos es estar en la casa del Señor para siempre en el reino de los cielos. Para ellos. Para el que creyó que estaba en la lista, que ya estaba para entrar al banquete celestial, a ese lo echan fuera. Si lo echaron fuera porque ya estaba adentro. Había sido invitado, pero no llegó en la condición para entrar, entonces lo echaron fuera. Del lugar de mesa, servida con excelentes banquetes, excelentes comidas y bebidas, con mucha luz, sale a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Lo echan. Porque llegó con la fe puesta en Él. Yo voy al banquete celestial porque yo tengo mi fe puesta en que yo soy de esta o aquella nacionalidad o de esta o aquella condición religiosa o de esta o aquella iglesia. A ese se le echa. Porque el banquete es para los que vienen del oriente y del occidente y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Al que es humilde, se acerca a Jesús sabiendo quién es Él y confiando en Él. Entonces recibió mucho más de lo que pidió. Pidió la sanidad del siervo y recibió el elogio de Jesús. Y puertas abiertas, entrada, ficho de entrada para el reino de los cielos. Pero no queda ahí la historia. Dice en el versículo 13, luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. ¿Vuelven a ver lo importante de la intercesión? El siervo está sano. Sano es sano de que no sabe qué es lo que está pasando con Jesús. Él está inocente del asunto. Muy enfermo, pero sano. Sano de lo que está pasando con Jesús. Y de pronto, en una hora cualquiera, se sintió aliviado. Él dijo, ¿de dónde vino esto? Tiene que venir el centurión y decirle, no, ¿a qué hora te sanaste? A esa hora yo estaba hablando con Jesús y él dijo a esa hora que ibas a ser sano. ¿Qué sabe el siervo acerca de Jesús? Nada. Pero recibió sanidad de Jesús porque alguien consideró que Jesús podía hacer algo por él. ¿Qué sabe el hijo descarriado de Jesús? ¿O qué quiere saber el hijo descarriado de Jesús? Acerca de Jesús. Nada. No quiero saber nada de Jesús, no quiero saber nada de iglesia, no quiero saber nada de Biblia, no quiero saber nada de nada. Yo quiero vivir mi vida como a mí me da la gana. Pero cuando un padre y una madre le dicen al Señor Jesús, a ti no se te escapa. Por favor, alcánzalo donde está. Por favor, Señor, rescátalo. Quien se acerca a Jesús en humildad diciéndole, Señor, como hiciste conmigo, con la misericordia que tuviste de mí, por favor, para él también, para mi hermano, para la bisabuela, para el que sea, que tenga en su corazón, y ojalá tenga en su corazón mucha gente por quien orar, porque hay mucho necesitado en este mundo. Señor, rescata tal matrimonio, está loco, están locos, rescátalos. Señor, por favor, rescata las finanzas de tal familia que están muy, muy urgidos. Dales la sabiduría para la administración de los recursos. Concédeles recursos, pero la sabiduría para administrarlos.
Rescátalos, Señor. Sácalos de esa oscuridad, de esa maraña de endeudamientos y todas esas cosas. Sácalos. ¿Usted cree realmente que cuando le dice a Jesús eso, esas palabras quedan en el vacío? No es esa palabra la que no volverá vacía al Padre. Es su petición a Jesús para que sea Jesús quien rescate, sea Jesús quien salve, sea Jesús quien remueva la oscuridad de los otros. Esa palabra de Jesús es la que no vuelve vacía. Pero Él no lo desecha a usted, porque se acercó a Él en humildad. Entonces, ¿quién se acerca? El justo que se acerca a Cristo no va a ser menospreciado, no va a ser rechazado, va a ser atendido. La intercesión es fundamental, pero no es orar por orar. Es orar con la confianza, con la fe en a quién estamos orando. Y esperar en Él. Y confiar en que en su misericordia Él concederá las peticiones del corazón para todo aquel que se deleita en el Señor. Eso es un asunto de oración. Cabe evaluarse hoy cómo está la vida de oración. Es un asunto de conocer a Jesús. ¿Cómo está la vida en la búsqueda del conocimiento de Jesús, de la lectura bíblica? ¿Cómo está? Porque si no tiene presente quién es su Dios, quién es su Señor, quién dio su vida por usted, si no lo tiene claro, cuando vengan las circunstancias adversas, va a buscar solución donde no es. Jesús resucitó, murió y resucitó, y está sentado a la derecha del Padre y desde allá gobierna con poder y con justicia. Entonces, cuando le estás orando, clamando, esa palabra no queda en el vacío, sino que llega al trono celestial y Él, en su gracia y en su favor, resolverá. Pero siempre esperar que sea su buena voluntad, entendiendo que Él no tiene que bajar desde el trono celestial a tocar al enfermo. Ya con que usted haya orado por Él, clamando al Señor, Él desde allá envía la palabra y la palabra hace lo que tiene que hacer. Y no vuelve vacía, sino que hace lo que tiene que hacer. Entonces este centurión sí tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Sin saberlo, nos enseñó muchas cosas que tenemos que tomar nota acerca de la fe. No es porque me lo merezco, se tiene que dar. Tengo fe en que en mi bondad se va a dar. Es sabiendo a quién estamos recurriendo. Que abre, además de todo, esas puertas para el banquete celestial junto con Él. Por la eternidad, bienaventurada. No podemos sino darte gracias, Señor Jesús. Cuando tu palabra dice, que el Padre dice, que todo lo que pidamos en tu nombre, Señor, nos será hecho, es porque entendemos quién eres tú y qué es lo que haces. Entendemos que fue porque tú moriste en la cruz por nosotros, pecadores, enemigos tuyos, y diste tu vida por nosotros. Entonces, cuando estamos diciendo que en el nombre de Jesús sane este o aquel, o en el nombre de Jesús se solucione este o aquel problema, lo que estamos diciendo es, porque tú eres Dios, porque tú eres Señor, porque tú eres santo, todopoderoso
y misericordioso, el Hijo de Dios que murió en la cruz por nosotros. Porque lo entendemos y que como eres Dios, envías palabra y la palabra se cumple. La misma palabra con la que creaste todo lo que existe. Porque tú dijiste, sea hecho y se hizo. Y dijiste, sea creado y se creó. Y dijiste, a los muertos sean levantados y se levantaron. Porque nuestra fe está depositada en ti, Señor Jesús. Es por eso que sabemos que tú no solo nos escuchas, sino que respondes favorablemente. Y en caso de un no, igual traes convicción a nuestro corazón de que no, o que espere, pero no desmayaremos. Seguiremos clamando y seguiremos rogando, pero siempre confiados no en nuestra persistencia, sino en tu misericordia. Confiados en lo que tú eres y lo que tú haces. Nuestra fe asombrosa es una fe que está depositada en ti. Recibe, Señor, nuestras oraciones. Tú conoces la situación de cada uno aquí presente y de los que nos están escuchando en la distancia. Tú conoces las circunstancias de cada cual. Tú conoces la necesidad de cada cual. Desde aquí rogamos por los que están allá, al otro lado de la red, para que en tu gracia y en tu favor, en tu misericordia, tú los alcances y sanes a los enfermos y liberes a los cautivos. Des vista a los ciegos, des oído a los sordos. Y a nosotros aquí presentes también. Concédenos la unidad de tu Espíritu para caminar como un solo cuerpo, siguiendo tus pasos, tú delante de nosotros, nosotros siguiéndote. Abre nuestro entendimiento para conocerte cada día más a partir de la Escritura, para conocerte mejor, porque conocerte a ti, conocer al Padre, esa es la vida eterna. Bendice nuestras familias. Clamamos por nuestras familias, aquellos que todavía no te conocen, para que tú los alcances y te reveles a ellos para que te conozcan. Y a nosotros, danos un mayor entendimiento acerca de ti. Concédele a la iglesia crecer, establecerse y permanecer. Y que no desmayemos en la oración, en la intercesión, en el clamor por nuestro país, por nuestra ciudad. Por oscuro que se vea el panorama, por difícil que se vea el panorama, es que tú eres todopoderoso. Tú puedes hacer lo que quieras. Que en tu voluntad esté alcanzar este país. Ten misericordia de nuestra nación, Señor Jesús. Ten misericordia. Oramos a ti, con la confianza de que tú eres nuestro Dios, Señor, quien nos salvó a nosotros y puede salvar a todos aquellos por los que estamos orando. Te alabamos y te damos gracias. En Cristo Jesús.